Bueno, hola, buenos días. Este es el video de la segunda parte del- de la explicación del primer método de las reglas de Ziegler-Nichols. ¿Sí? En el video anterior lo que habíamos visto, hasta donde llegamos, es a partir de la función de transferencia que calculamos del circuito eléctrico. eh, Vimos cómo se calculaba el PI. Entonces aquí pusimos el PI de acuerdo a los diagramas de bloques de un control retroalimentado. Aquí tenemos la planta, tenemos su retroalimentación y lo que cambió un poco en respecto al último modelo del primer video es que le di un poco de formato, un poco de colores para poder diferenciar los elementos. Y utilicé este tipo de conectores que se llaman Go. Si nos vamos a Library, se llaman GoTo o From. GoTo. Son este tipo de elementos, el From y el GoTo. Estos nos van a ayudar a no tener tantas líneas de conexión. Entonces, lo único que se tiene que hacer es poner aquí el nombre de la variable que estás midiendo y cuando la vas a utilizar, por ejemplo, aquí le llamé referencia. Entonces aquí la estamos utilizando en las dos mediciones. Tenemos la referencia en el primero y en el segundo. Y el multiplexor lo que está haciendo es unir las señales, la salida 1, que viene siendo el resultado de las funciones de transferencia, y la salida 2, que es el resultado con el controlador PI calculado por Simulink. Entonces más o menos ahí nos quedamos. Lo que voy a hacer ahora es unir de acuerdo a las matemáticas de los diagramas de bloques, nosotros podemos multiplicar estas dos funciones de transferencia. Se pueden multiplicar porque están en serie. Entonces lo que vamos a hacer primero es calcular una sola función de transferencia. Entonces voy a eliminar esta. Una sola función que ya contenga al control y a la planta. Entonces obviamente hay que calcularla primero, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir aquí. El tema es reglas de sintonización de Ziegler-Nichols. Estamos en el primer método. Y esta es la segunda parte de la explicación. ¿Sí? Entonces, nuestra función de transferencia, la HDS, es igual a 33.33 entre S cuadrada más 20S más 33.33. Nuestro controlador, GDS, el que calculamos, es igual a 0.187.2 por S más 4.5 y 0.416S más 0. ¿Sí? Eso sería todo. Entonces, como están seriadas las dos funciones, lo que vamos a hacer es multiplicarlas para sacar un equivalente. Le voy a llamar HDS por GDS. Igual vamos a llamarle FDS. FDS no. Le vamos a llamar YDS. Omega o WDS le vamos a llamar. Entonces tenemos 33.33 entre S cuadrada más 20S
más 33.33 por 0.187 de S más 4.5 entre 0.416 de S. Entonces, es sencillo hacer esa multiplicación. Abajo, pues la primera multiplicación es 0.416 de S cúbica. Después es 20 por 0.4, es 8.32 de S cuadrada. Después es 33.33 por 0.4, es 13 más 13.865 de S. Y para no equivocarnos, aquí le podremos agregar un 0. ¿Sí? Para completar el polinomio que tenemos de S cúbica, S cuadrada, S y un 0. Para no equivocarnos a la hora de vaciarlo en Simulink. Y la multiplicación de la parte superior nos va a quedar, déjenme utilizar una calculadora. A ver, abajo era 20 por 0.400 por 0.416. Voy a revisar que estén correctas. 8.32. Después eran 33.33 por 0.416. 13.86. Está correcto. Y arriba es 33.33 por 0.187. 2 es igual a 6.2. Aquí sería igual a 6.2 de S más 33.33 que multiplica a 4.5. 33.33 por 4.5 son 149.98 más 149.98. Entonces lo que vamos a hacer es meter esos datos a la función de transferencia que tenemos. En Simulink. Aquí. Por ahí tenemos un error. Es 1.872. Aquí sería 1.872. Hay que recorrer el punto. Aquí es 1.8. Y aquí el punto se va a recorrer un poquito. Es 1.872 y el resultado entonces sería 62.3 de S. Ok, vamos a vaciar esos datos a la función de transferencia que tenemos. Aquí sería 62.3 62.3. Recuerden que vamos a poner los coeficientes del polinomio 149.98 del numerador, 0.416, 8.32, 13.86 y 0. Es importante colocar el 0 para que queden correctos los tamaños de los polinomios, ¿sí? Entonces, si fijan, aquí ya lo tenemos completo.
Entonces, estamos juntando, por decirlo de alguna forma, estas dos funciones de transferencia en una sola, ¿sí? Vamos a ver si funciona. Aquí le voy a llamar salida 2 para ir revisando si, perdón, va a ser la 3 porque la 2 fue la del circuito. Entonces salida 3. Este de aquí le vamos a poner otra entrada. Van a ser 3 entradas. Entonces, la primera entrada corresponde a la función al sistema de control con donde está el control y la función de transferencia. Esta segunda va a corresponder al circuito y la última va a corresponder aquí le vamos a poner salida 3 al nuevo cálculo que hicimos. Así. Ok, entonces ahora sí ya lo voy a correr. Me está marcando un error. Ok, me dice que hay múltiples llamados como referencia. Entonces aquí lo que puedo hacer es quitar a 1, quitar esta, quitar a este, y este de aquí se va a alimentar con la misma referencia. Así. Entonces ya lo vamos a correr. Aquí en la barra podemos ver el tiempo restante de simulación para los 20 segundos que estamos simulando. Otra adecuación que hice respecto a la anterior es que estoy utilizando una señal aleatoria con este bloque, donde tiene un mínimo de 10, un máximo de 50 y lo hace cada 4 segundos. Entonces, esto me evita ya estar utilizando un manual switch, por ejemplo. Ya terminó, vamos a ver si están correctos. Ok, aquí nos faltó pedirle 3, pero en un layout de 3, así. Ok. Entonces, este de aquí es un cálculo distinto. La segunda gráfica corresponde al cálculo que hizo, o que tenemos ahí en el controlador del PI de Simulink. Este de aquí debe de ser exactamente igual al primero, porque solamente multiplicamos las dos funciones de transferencia y vemos que sí está siendo exactamente igual. Lo único que estamos es modificando ahí la matemática, ¿no? Entonces, todavía se puede hacer un último arreglo. Voy a poner 4 entradas en un layout. Así. Le voy a dar OK. ¿Qué se puede hacer? Podemos quitar aquí la retroalimentación. No, de acuerdo a la ecuación que vimos, la podemos eliminar. Vamos a intentar hacerlo, ¿sí? A quitar esa retroalimentación para llegar a una sola función de transferencia que ya tenga el control y que nos modele todo este sistema eléctrico, ¿sí? Entonces, vamos a ver si nos sale. Entonces, esa ecuación para quitar este sistema está definida por la siguiente expresión. Recordarán que un sistema con una sumatoria, una función de transferencia aquí GDS,
Aquí se está restando lo que llega aquí, así. Aquí le vamos a llamar HDS y así. Esta es una FDS. Entonces, ese sistema se puede sustituir por este que está aquí, GDS. Habíamos visto anteriormente ya cómo se calcula. 1 más GDS por HDS. Donde tenemos aquí ya la YDS de salida y sigue siendo FDS de entrada. Bueno, esta es el lazo de retroalimentación, ¿verdad? Retroalimentación. Entonces vamos a aplicar esa ecuación para el sistema que nosotros calculamos, que es este, ¿sí? Si recordamos el diagrama, lo que nosotros tenemos es este sistema con una retroalimentación. Es decir, lo que tenemos es una sumatoria con un negativo. Tenemos aquí la referencia RDS. Aquí llega a esta función de transferencia, que es la que queremos hacer, a la que llamamos WDS. Tenemos aquí la YDS, que es la salida, y se está retroalimentando de esta forma. Entonces, vamos a aplicar ese cálculo matemático, en nuestra expresión. Si se fijan, nosotros no tenemos esta HDS que aparece aquí, entonces nosotros tendríamos un 1. Por lo tanto, nuestro cálculo sería GDS, o ya utilizando nuestra nomenclatura, sería WDS entre 1 más HDS sería un 1, entonces sería WDS. Ese es el cálculo que tenemos que hacer. Entonces, vaciando lo que tenemos aquí, le podemos llamar que es el numerador de S. Vamos a decir que WS es igual con un numerador y un denominador, ¿sale? Entonces tenemos numerador de S entre el denominador de S, ¿sí? De WS. Aquí abajo, para hacer un 1, yo voy a hacer denominador de S entre denominador de S, más numerador de S entre denominador de S. Entonces aquí ya los podemos juntar. Nos va a quedar numerador de S entre denominador de S entre denominador de S más numerador de S entre denominador de S. Entonces vemos que los podemos eliminar y el resultado va a ser numerador de S entre denominador de S más numerador de S. Prácticamente lo que vamos a hacer es sumar ambos sistemas, ¿no? Entonces lo voy a poner el resultado por acá. Va a ser igual ya el sistema terminado. Sería igual al numerador de S, 62.3 de S más 149.98 entre la suma de los dos. Vamos a ver. Si notamos, el primero tiene S, el numerador, y luego el término que no está multiplicado por S. Entonces estos dos se van a sumar solamente a los dos de acá. Entonces aquí me quedaría igual, me quedaría 0.416 de S cúbica más 8.32 de S cuadrada. Ahora sí hay que sumarlos a esos dos. Entonces sería 62.3 más 13.85. Entonces sería aquí más 76.15 de S más 149.98. Esta función de transferencia va a suplir a todo el sistema retroalimentado. Vamos a ver si nos quedó bien, si no tenemos algún error.
Entonces, toda esa función de transferencia, voy a copiar lo vamos a sustituir por una sola función. Que ya no tiene un lazo de retroalimentación. Este lo vamos a quitar. La entrada sigue siendo esta. Vamos a seguir utilizando la misma entrada. Le vamos a llamar salida 4. Y vamos a actualizar los parámetros de aquí. Vemos que en el numerador quedó igual. Queda 62.3 más 149.98. Y donde sí cambia es en el denominador. El denominador van a quedar los primeros dos igual. .416, 8.32. Aquí va a ser 76.15. Y el último 149.98. Ok, entonces estamos ahora supliendo el lazo de retroalimentación por una sola función de transferencia. Esta la vamos a revisar también aquí. Va a ser el último cálculo. Entonces voy a copiar esto de aquí. Solo que aquí va a ser salida 4. Entonces prácticamente ya estamos utilizando las tres formas donde tenemos el control, la función de transferencia, hicimos la multiplicación de ambas, tenemos una función de transferencia y después quitamos la retroalimentación y vemos que nos queda esto. Entonces lo voy a correr. Y vemos que quedó bien. Esta primera solución, la tercera y la cuarta corresponden a las funciones de transferencia. Esta segunda es la comparación con lo que tenemos en Simulink. Para verlo un poquito diferente nos podemos ir a Simulink. Aquí al PI. De hecho podríamos pedirle un PID, por ejemplo. Le podemos pedir que haga, le vamos a dar a aplicar y le vamos a decir que haga la sintonización utilizando un PID comparado contra el PI que nosotros calculamos con la regla de sintonización Ziegler-Nichols. Ok, aquí está el tuner, ya lo está calculando. Nosotros podemos mover ciertas características del control. Aquí nos dice que es más lento, más rápido, más agresivo o más robusto. Entonces nosotros al desplazar estos botones pues podemos ver que por ejemplo aquí pues se hizo un poco más lento. La parte transitoria la hace más lenta, ¿sí? Le puedo pedir que sea un poco más rápido la parte transitoria y podemos decirle que sea más agresivo en el tiempo que le toma llegar a la referencia, ¿sí? Entonces aquí nosotros podríamos mover a un control que se nos haga mejor. Entonces voy a actualizarlo como quedó ahí. Le voy a decir OK y lo voy a correr. Entonces lo que quiero es que se vea un poco diferente a los que calculamos con las reglas de sintonización de Ziegler-Nichols. De hecho quedó demasiado lento. Todavía no llega a la referencia cuando ya hubo un cambio. Sin embargo, pues se puede ajustar los parámetros ahí en el
en el bloque, en el tuning, podemos moverle a las gráficas para mejorar esta respuesta. Está muy lenta esta respuesta. Pero por otro lado vemos que esta función o este resultado, que es donde tenemos el control y la función de transferencia, este resultado donde multiplicamos ambas y este resultado donde estamos utilizando una sola función de transferencia, pues es el mismo. Entonces ahí estamos comprobando de que nuestros cálculos fueron correctos. Bien, ahí terminó su simulación. Bien, para terminar entonces, este video es el de la segunda parte del primer método de las reglas de sintonización de Ziegler-Nichols. En el primer video se explica la teoría de la regla de sintonización. Después hicimos el cálculo de la función de transferencia de esta red que está aquí. Calculamos la función de transferencia tomando como entrada este voltaje, tomando como salida el voltaje del capacitor, que es el que queremos controlar. Y verificamos que si lo ponemos tanto en la función de transferencia o como en el modelo, pues nos va a dar lo mismo, ¿no? Ya después le movimos, dejamos que Simulink calculara los parámetros del PID, y pues vimos que en realidad los cálculos que obtuvimos con el método de Ziegler son muy buenos, tienen muy buena forma el control, ¿no? Bueno, esto sería todo por el segundo video del primer método de Ziegler-Nichols. Muchas gracias.